Realmente un privilegio estar acá, sino una satisfacción verlos todos los domingos. Dar gracias siempre a Dios por su fidelidad y que el Señor a través de ustedes pueda bendecir a toda su familia. En esta mañana agradezco primero al Señor por la oportunidad que tengo de compartir su palabra y continuando la serie de sermones que hemos estado viendo del libro de Hechos. Hoy nos toca ver Hechos capítulo 21, desde el verso 18 al 23-22. Y como es un texto demasiado extenso, hermanos, no lo vamos a leer de corrido. Yo a medida que vaya desarrollando el tema voy a ir leyendo porque si no vamos a pasar mucho tiempo leyendo solamente el texto. Ya, el título que le puse a este mensaje, hermanos, es el arresto de Pablo y la soberanía de Dios. Y vamos a ver desde nuestro tema en 3 puntos. El primer punto es la falsa acusación. Nuestro segundo punto es la defensa del Evangelio. Y el tercer punto, el triunfo del Evangelio de la gracia. Pero antes de esto vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor, que sea Él quien nos guíe. Bendito Dios, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en este día por tu palabra, gracias por tu bendito Hijo Jesucristo. Y también queremos agradecerte por todos esos ejemplos maravillosos de tus siervos, como el apóstol Pablo, que no escatimaron su vida para servirte. Queremos que pongas también en nosotros un corazón alegre y dispuesto para poder siempre servirte, Señor. Gracias, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, las despedidas en esta parte del libro de los Hechos es algo muy importante. Y estoy refiriéndome a las despedidas que le hacen al hermano Pablo. Y siendo especialmente importantes las de Éfeso, de la misma manera las que tuvieron lugar en las ciudades por donde pasaba camino hacia Jerusalén. Sin duda la que tuvo lugar en Mileto debió ser una de las más difíciles por los sentimientos, por el cariño que le tenían. Y ahora, hermanos, quiero hacerles recuerdo que también nosotros acá en la comunidad hemos tenido una despedida muy triste y casualmente también al que despedimos se llamaba Pablo. Nuestro querido hermano Pablo James, nos dolió mucho que se vaya después de haber estado tanto tiempo, después de habernos dado tanto cariño y haberlo apreciado realmente, ¿no? Nos dio mucha pena. Entonces, ese es, digamos, el ejemplo más grande que les puedo poner de cuando alguien querido se nos va. El Espíritu, hermano, le había mostrado al apóstol que le esperaba un tiempo de sufrimiento y dificultades. Pero esto y todo lo que venía, hermanos, estaba incluido en el plan soberano de Dios, quien le había comisionado para llevar el Evangelio hasta Roma. Y ahora la decisión del apóstol para ir a Jerusalén, a pesar de todas esas profecías, nos demuestran claramente la sujeción que tenía a la voluntad de Dios. Y la palabra nos dice, ligado en espíritu. El Espíritu había sido quien controló todo su ministerio y ahora también lo estaba llevando a sus prisiones para que cumpliese ese propósito divino que era llevar el Evangelio hasta la mismísima capital del imperio, a la ciudad eterna, o sea, a Roma, hermanos. El Señor le había dicho a Ananías mucho antes que el apóstol Pablo tenía que aprender a sufrir en carne propia la experiencia de lo que es padecer por Cristo. Y los años pasados en sus viajes misioneros fueron ya una lección de padecimientos, pero ahora va a ser conducido como prisionero. De la misma manera, de la misma forma que él había llevado a otros creyentes cuando era un perseguidor de la iglesia. En el relato podemos ver la continua y permanente advertencia que le hacen los profetas de los sufrimientos y los peligros que le esperaban al apóstol. ¿Qué le decían? No vayas, Pablo, te van a detener, te van a hacer esto. Y todo esto ocurrió en Tiro y en Cesarea. Estas profecías venían, hermanos, directamente del Espíritu.
Y por tanto eran unas profecías de seguro que iban a cumplirse. Y en todo esto vemos ese gran conflicto cuando el Espíritu le decía que llevara a cabo ese viaje a Jerusalén, y el deseo de los creyentes que le pedían que no siguiera adelante en este viaje. Pero el Señor ya había determinado que el apóstol fuese el testigo suyo en Roma y que lo iba a llevar a cabo conforme a su propósito. Las dificultades, los problemas y los sufrimientos permitían alcanzar a muchos con el Evangelio de la gracia, que de otra forma no hubiera sido posible. Sabemos, hermanos, que el Evangelio entró alcanzando reyes, gobernantes y miembros de la misma casa de César. Entonces, hermanos, el camino de Pablo y el deseo de los creyentes no eran los mismos. Él quería ir a Jerusalén y los creyentes le decían que no vaya. Pero es el Señor que había preparado su camino, ya estaba trazado conforme a ese propósito. Entonces, hermanos, cuando Dios manda, es siempre lo mejor. No es una opción, no es una alternativa que tenemos, es una orden. ¿Recuerdan cuando el Señor mandó a Jonás a predicar en Nínive? ¿Y qué hizo Jonás? Se fue en el sentido contrario. Entonces, hermanos, no podemos desobedecer las órdenes que nos da el Señor. Los propósitos, los planes del Señor se cumplen, le guste o no a la gente. El Señor no está consultándonos, no está haciendo un plebiscito, nos está ordenando. Cuando Él manda, hermanos, nosotros obedecemos. Las profecías, hermanos, no fueron dadas para que Pablo no haga el viaje, no siguiera el viaje, sino era un anticipo de lo que le iba a ocurrir. Si Dios no hubiera querido que el apóstol viaje a Jerusalén, él mismo lo habría impedido. Y la reacción natural de sus compañeros de viaje y de los creyentes era la de convencer a Pablo de que no fuese a Jerusalén. El ruego de todos ellos era unánime, pero todas las súplicas resultaron siempre inútiles, porque ya había tomado una decisión de continuar ese viaje y nada podría cambiar la decisión, porque éste se había propuesto obedecer al Señor y estaba preparado, si fuera necesario, para entregar su propia vida al servicio del Señor, en el cumplimiento de la misión que Él le había encomendado. Ahora, hermanos, el apóstol no era un terco obstinado que se empeñaba caprichosamente en llevar a cabo algo que había decidido, sino que era un siervo obediente que no iba a dejar de servir, aunque en aquello se le fuera su propia vida. La determinación del apóstol, hermanos, era firme, estaba dispuesto no solamente a ser encarcelado, sino a morir en el nombre de nuestro Señor Jesús. Para él se estaba cumpliendo el propósito divino en su ministerio. Y Cristo le había anunciado que debía sufrir y sufrir mucho. El apóstol Pablo sabía que esta misión, que era llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, y solamente pensaba en eso. Ese era su gran objetivo. Y la forma de hacerlo y las circunstancias que los rodeaban estaban total y absolutamente bajo el control y la soberanía del Señor. Y sabemos que nada sucede, hermanos, sin que el Señor lo permita. Los hermanos que estaban con él ya no veían ninguna razón ya para seguir insistiendo en que el apóstol, ya que el apóstol era muy difícil, era imposible convencerlo. Como dije antes, no era un terco, sí era un poco, ¿no? Pero era un lindo terco nuestro apóstol Pablo, que ya había decidido ese viaje para llegar a Jerusalén y no había nada que pudiera hacer cambiar esos planes. Y esto no era algo que había decidido en ese momento, sino era algo que ya venía desde hace mucho tiempo atrás. Y lo que él fundamentalmente quería era llegar a la fiesta de Pentecostés y estar en Jerusalén. Las lágrimas, las súplicas, ya pasaron, conformándose plenamente a la voluntad de Dios, que estaba en control y en control de todo lo que pasaba y de lo que le iba a suceder. Y Pablo no iba
a obedecer la voluntad de los hermanos. Entonces ellos, ya viéndose perdidos, aceptaron la voluntad porque sabían que era el Señor el que mandaba todo aquello. Y hermanos, nosotros como creyentes somos hijos de obediencia. Cuando pedimos que sea su voluntad la que se haga, estamos aceptando libre y voluntariamente una obediencia absoluta, hermanos. Estamos dispuestos y sin discusión a aceptar ninguna cosa para obedecer a Dios en cualquier tema que sea este. Ahora, hermanos, ¿qué podemos sacar como enseñanza de todo esto que hasta aquí hemos visto? ¿Qué aprendizaje podemos rescatar? ¿Recuerdan que cuando Pedro y el resto de los discípulos comparecieron ante el Sanedrín, cuando eran acusados, de acusados pasaron a acusadores, y cuestionaban si era más importante obedecer a los hombres o a Dios? Y la respuesta, pues, hermanos, es obvia. Por supuesto que a Dios, hermanos. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo andamos? ¿Somos obedientes a Dios o preferimos seguir nuestra propia sabiduría y prudencia? Tengamos mucho cuidado, hermanos. Sin importar cuán duras o cuán absolutas sean las pruebas o las dificultades, el Señor está en absoluto control de todo. El Señor no ha de someternos a pruebas en las que no podamos soportar. Y después de esta introducción, hermanos, vayamos a nuestro primer punto. En nuestro primer punto dice que es una falsa acusación, y vamos a leer una porción de la palabra del capítulo 21, verso 17. Y la palabra dice así: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros para ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos estos celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, la sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Al leer el libro de los Hechos, hermanos, podemos ver muchos de los aspectos del carácter del apóstol Pablo. Este era un verdadero varón de Dios, poderoso y elocuente, un hombre de gran conocimiento y sabiduría. Era valiente, sin ningún temor, ante esa feroz oposición, y tenía una notable disciplina personal y fuertes convicciones. Pablo era tenaz e incansable en el conocimiento de todas las tareas que el Señor le daba. Era un líder indiscutible que inspiraba, que imitaba su vida piadosa. Su amor por los perdidos lo llevó al mundo romano, buscando firmemente nuevos lugares donde poder evangelizar. Y su identidad después de su conversión era algo muy importante, como el apóstol a los gentiles. Dirigió personalmente la difusión del evangelio y la plantación de iglesias en todo el mundo romano. Y cuando Pablo llegó a Jerusalén, los hermanos dicen que lo recibieron con gran gozo y alegría. Al apóstol y a su grupo
porque seguramente estaban muy agradecidos por las muestras de generosidad y de amor de parte de las iglesias gentiles por la ofrenda que Pablo y los demás habían traído. Pero lo más importante es que se habían llenado de alegría por los gentiles convertidos y que estos venían con Pablo. Ellos eran la mejor evidencia de la salvación, que era solamente por gracia, por la gracia de Dios en todo el mundo romano. Sin duda, hermanos, fue un tiempo de gran regocijo y comunión. Dice, al día siguiente Pablo entró con los demás a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. El informe del apóstol Pablo, hermanos, origina una respuesta de parte de todos los ancianos que estaban reunidos en lugar de alabar la obra que hizo Pablo. Cuando ellos oyeron, ¿qué creen que hicieron? Glorificaron a Dios, produciendo gran alegría al glorificar al Señor. Y los ancianos reconocieron que la salvación y la obra es de Él, no del hombre. La alegría de los líderes en Jerusalén estaba también confundida, ya que miles de los judíos que habían creído, y todos estos eran celosos por la ley. Y una traducción más que nos podría aclarar sería que eran fanáticos por la ley, hermanos. Estos judíos cristianos que eran leales en todos los aspectos ceremoniales a la ley, aunque ya no veían a esta como un medio de salvación, aún celebraban las fiestas requeridas, las ordenanzas de los días de reposo y todos los votos rituales y las regulaciones dietéticas de la ley. Y podemos preguntarnos, hermano, ¿por qué estos judíos, todavía judíos cristianos, se aferraban a ciertas costumbres y rituales? Bueno, primero porque el Señor había sido el que había establecido esos ritos y costumbres. Y para ellos el llegar a la fe en Jesucristo había aumentado ese amor por Dios y el deseo de obedecerle. Y no olvidemos, hermanos, que este era el único sistema que ellos conocían. Para nosotros ahora es siempre mucho más fácil porque somos una iglesia netamente gentil. Nunca hemos estado sometidos nosotros a estos ritos de la ley. En segundo lugar, hermanos, los apóstoles y los líderes en la iglesia en Jerusalén no se oponían a la continuación de las prácticas. En ninguna parte del Nuevo Testamento se condena a los judíos creyentes por practicar todavía sus ritos. Y es más, el mismo apóstol Pablo pide tolerancia para ellos cuando los llama hermanos débiles. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, ¿no? Hasta que crezcan y puedan entender su libertad en Cristo. El concilio de Jerusalén, hermanos, aunque había prohibido la imposición de rituales del antiguo pacto a los gentiles, no prohibió que creyentes judíos sigan observándolos. Y es Dios mismo, hermanos, quien además tolera durante este periodo de transición, sabiendo que era muy difícil para los cristianos romper con su pasado, para los judíos, con su pasado. También sabía que en pocos años esto ya no sería un tema de importancia en la iglesia, porque después de la rebelión judía contra Roma se produjo la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y la influencia de la iglesia en Jerusalén fue disminuyendo poco a poco y el cristianismo se convirtió en una fe preferentemente gentil. Entonces, hermanos, es Jacobo y los ancianos los que hablan del problema que tanto les estaba preocupando, advirtiéndole a Pablo que eran los fanáticos de la ley los que decían que estaba enseñando a los judíos a apostatar en contra de Moisés, enseñándoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres, cosa que no era cierto. En este gran grupo de creyentes judíos fanáticos estaban dando lugar con esa actitud que tenían a los falsos maestros, quienes eran sus antiguos enemigos. ¿Y cómo se llamaban estos? Los judaizantes, ¿no? Estos eran enemigos acérrimos del Evangelio de la gracia y le habían seguido los pasos al apóstol durante todos sus viajes misioneros. Y es el mismo apóstol quien se encarga
de advertir contra estas falsas enseñanzas. ¿Qué decían los judaizantes? Está bien que seas cristiano, pero no es suficiente. Tienes que cumplir también la ley, tienes que circuncidarte. Entonces, hermanos, los judaizantes habían llenado la cabeza de los judíos con sus mentiras acerca de Pablo, al afirmar que éste estaba enseñando a los judíos a apostatar contra Moisés. Y ahora, ¿qué era lo que estaban buscando estos tipos con estas mentiras? Lo que los judaizantes trataban era de destruir la credibilidad del apóstol ante la comunidad judeo-cristiana. Porque aún, hermanos, todos estos nuevos creyentes reverenciaban y muy fuertemente a la ley. Entonces, estas acusaciones que le hacen a Pablo era algo realmente complicado y difícil. Era un gran problema porque estaba amenazando todos los esfuerzos que estaba haciendo la iglesia en Jerusalén para seguir evangelizando a los judíos que eran incrédulos. Por supuesto, todas las acusaciones de estos judaizantes eran falsas. El apóstol en ninguna parte enseña a los judíos que abandonaran su herencia judía. Sin embargo, y en consecuencia con la decisión del Concilio de Jerusalén, insistió en que no se debía obligar o presionar a los gentiles a que guarden las ceremonias de la ley. Toda esta pelea, hermanos, nos lleva a preguntarnos si Pablo en verdad se hubiera opuesto a la circuncisión. ¿Por qué entonces circuncidó a Timoteo? Si enseñaba a otros a no observar las costumbres judías, ¿por qué hizo él un voto nazareo? Y además de las mentiras de los judaizantes respecto a Pablo, se contradecían totalmente. En Galacia lo acusaban falsamente de defender la circuncisión. Aquí en Jerusalén lo acusan de negarla. Como ahora también nos pasa, ¿no es cierto, hermanos? Todos los mentirosos dicen lo que les es conveniente de acuerdo a las circunstancias. Ahora los versos 23 y 26. ¿Qué dicen, hermanos? Es pues esto lo que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Los ancianos, hermanos, estaban muy preocupados por un enfrentamiento que se podía dar entre el apóstol Pablo y los fanáticos de la ley. Y para evitar esto, proponen ese arreglo como un acto de humildad y sacrificio personal para que así puedan llamar a la unidad y a la comprensión. Pues esto que te decimos. Le pidieron a Pablo que los 4 hombres de su grupo tenían la obligación de cumplir un voto, y este voto nazareo consistía en afeitarse la cabeza. El voto nazareo, hermanos, como vemos en el libro de Números 6, significaba una total separación para Dios. Implicaba abstenerse de bebidas alcohólicas y de todos los demás productos derivados de la uva, dejarse crecer el cabello de la cabeza y evitar todo contacto con cadáveres. Ahora, la duración habitual de este voto era de 30 días. Sin embargo, en la palabra podemos ver que hubieron algunos que hicieron este voto de por vida, como Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Y ahora, ¿por qué será que le piden a Pablo a que se someta a esta purificación? Y la explicación más probable, hermanos, es que Pablo, después de haber regresado a Israel de tierras gentiles, era considerado ceremonialmente impuro. Y como diríamos un padrino de estos 4, el apóstol debería participar también en la ceremonia que daba fin a sus votos. Pero antes de hacerlo tendría que someterse él mismo al ritual de purificación y aceptar voluntariamente, para hacer esto como una muestra de que no tenía ningún desprecio por las costumbres y las tradiciones judías. Al hacer esto, los ancianos no estaban anulando el decreto del Concilio de Jerusalén respecto a los gentiles. Y esto
de que no se les debía obligar a seguir las ceremonias y los rituales de la ley mosaica. Y para que esto quede absolutamente claro, Jacobo resume la decisión respecto a los gentiles de solo y únicamente se les exigía que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre del animal ahogado y de fornicación. Y ya que Pablo era judío, hermanos, podía participar de esta ceremonia sin violar absolutamente nada. Y mostrando humildad y deseos de unidad, Pablo aceptó la propuesta de los ancianos al hacerlo y no estaba comprometiendo ninguna verdad bíblica, ya que él mismo, como explica en Romanos 14:15, estos son temas de libertad cristiana. Y este proceso de purificación requería que Pablo tenga que ir al templo el tercer y el séptimo día. Y en la última visita, cuando estaba por cumplirse los 7 días, el apóstol se encontró con varios enemigos judíos de la provincia romana de Asia, que estaban en Jerusalén también para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y probablemente eran de Éfeso, porque ya que reconocieron a Trófimo que vivía en esa ciudad. Entonces, hermanos, al ver a Pablo en el templo, estos enemigos del Evangelio no perdieron tiempo, aprovecharon la oportunidad inmediata y alborotaron a toda la multitud de peregrinos y devotos que había en la ciudad para celebrar la fiesta. Y la palabra nos dice que le echaron mano a Pablo y sus agresores se pusieron a gritar: varones israelitas, ayudad, procediendo como si Pablo hubiera cometido un acto de blasfemia. Estos hombres gritaban pidiendo ayuda cuando alborotaron a la multitud en contra de Pablo y lo acusaron falsamente de tres cosas. En primer lugar, de ser un antijudío, un enemigo del pueblo y de su religión, identificándolo como el hombre que por todas partes enseñaba en contra del pueblo. Y esa fue la misma acusación que le hacían los judaizantes y que habían usado para engañar a los judíos cristianos en contra de Pablo en Éfeso. La segunda y absurda acusación fue que Pablo se oponía a la ley. Y esta principalmente era una acusación muy grave en este contexto especialmente, ya que el pueblo era muy celoso de la ley, y especialmente en este tipo de fiestas. Ahora, hermanos, era tremendamente grave acusar a alguien de que estaba en contra de la ley. Y esto era un motivo tremendamente grande para hacer enfurecer al pueblo. Y obviamente sabemos que esto era falso, ¿no? Y por último lo acusaron a Pablo de hablar en contra de este lugar. Y cuando dicen este lugar se están refiriendo al templo, ya que para el pueblo judío este tenía una gran importancia y reverencia, porque este era el lugar sagrado en el que hacían su adoración. Y una acusación de blasfemar contra el templo o profanarlo también era algo muy grave. Y para reforzar todas las denuncias que hacen los acusadores de Pablo, inventan una acusación concreta gritando además de todo esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y esa acusación, hermanos, era ridícula. Aunque estaba realizando el rito de purificación, Pablo difícilmente podría profanar el templo llevando allí a un gentil. Las falsas acusaciones, hermanos, corrieron como un reguero de pólvora y al poco tiempo toda la ciudad se conmovió y se agolpó en los alrededores del templo. Aparentemente se quería proteger el lugar sagrado de más profanación. Y se apoderaron de Pablo y lo arrastraron fuera del templo. E inmediatamente, dice, cesaron las puertas. Los guardias del templo sacaron en ese momento a toda esa turba enardecida. Y por causa de su celo religioso y por las falsas acusaciones de los judíos y esa descontrolada e irracional turba, comenzó a golpear salvajemente a Pablo. Estaban ansiosos por sacarlos de la ciudad como lo habían hecho antes con Esteban. Intentaron golpearlo y matarlo a golpes, ahí mismo. Lo habían logrado de no haber de
de no haber contado con la intervención divina, providencialmente, para proteger a su siervo. Y la ayuda llegó en forma de soldados romanos. Muchas veces, hermanos, la ayuda va a llegar de donde menos lo esperamos. Y esto no es pura casualidad o no es suerte como muchos dicen. Es siempre Dios el que está detrás de todos los acontecimientos humanos, usando a personas o cosas para nuestro bien o para el crecimiento de su propio reino. Nuestro segundo punto, hermanos, nos va a mostrar a Pablo haciendo una defensa acérrima de lo que era el Evangelio. Y los versos 31 al 36, y dice: procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno que la compañía de toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y mandó atar con cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada, desierto a causa del alboroto, mandó a que se llevaran a la fortaleza. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre y el pueblo venía detrás gritando: muera. Y ya que era Pablo la causa de la alteración del orden público y que supuestamente debió haber hecho algo muy, pero muy grave para enojar a los judíos de esta manera. Lisias. ¿Y quién era Lisias? Era el tribuno que estaba a cargo de todo esto. Lo arrestó pensando equivocadamente que Pablo era un terrorista egipcio. Después de arrestarlo, Lisias mandó que lo encadenaran a 2 soldados, cumpliéndose así de esta manera esa profecía que había hecho mucho antes Ágabo. Y tratando de resolver tan complicada situación, hermanos, Lisias preguntó: ¿y quién era realmente Pablo y qué era lo que había hecho? Pero la confusión de la multitud era tan grande que unos gritaban una cosa y otra, que el romano no encontraba una respuesta clara, y al no poder entender nada de todo esto, mandó que lo llevaran al apóstol a la fortaleza. Allí era donde quería interrogar al apóstol en privado, lejos de la turba, y si era necesario torturarlo para sacarle alguna confesión. Hasta ese momento el apóstol había estado callado, no había dicho nada. Y al llegar a lo alto de las gradas, hermanos, comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza. Y este le dijo al tribuno: si se me permite decirte algo. Y con asombro por la manera en la que el apóstol hablaba, Lisias le preguntó: ¿sabes griego?, le dijo. Porque el griego, hermanos, era un idioma solamente de hombres cultos y de hombres bien educados, y no de criminales comunes como creían que era el apóstol. Y Lisias vuelve a preguntarle, mostrando de esta manera su error, de quién era el prisionero. ¿No eres aquel egipcio griego que se levantó una sedición antes de estos días y sacó del desierto a 4,000 sicarios? Bueno, y la respuesta que posiblemente estaba esperando que Pablo le diga: sí, pero Pablo hablaba griego y posiblemente no se dice. Entonces Lisias piensa que no era un agitador del lugar, o sea, de Palestina, ya que en Palestina se hablaba como idioma oficial el arameo, ¿no? Y en Egipto sí, era donde era más corriente el uso del idioma griego. Al egipcio que confunden con el apóstol Pablo, hermanos, era un falso profeta que algunos años antes había dirigido un grupo de seguidores hasta el Monte de los Olivos, anunciando que los muros de Jerusalén caerían bajo la orden y que los romanos serían expulsados. Sin embargo, hermanos, las tropas romanas, en este caso dirigidas por Félix, llegaron, los atacaron y los derrotaron. Y varios de ellos murieron o fueron capturados, y el resto habían desaparecido. Obviamente, hermanos, Pablo no era ni egipcio ni sicario. Se identificó como un hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Ahora, como judío, el apóstol tenía todo el derecho de estar en el templo, sin mencionar hasta ahora que él tenía una ciudadanía romana. Y Pablo declara ser ciudadano de Tarso de Cilicia.
Y Tarso, como sabemos, y también el apóstol destaca, era una ciudad no insignificante. Contrariamente, era un centro cultural de mucha importancia, en la que había una universidad, y esta competía con las de Atenas y las de Alejandría. Ser ciudadano de Tarso justificaba el conocimiento que tenía el apóstol del idioma griego. Después de identificarte ante Lisias, es ahí que Pablo pide valientemente permiso para poder hablar a la gente. Pese a haber estado golpeado, herido y encadenado, no estaba pensando en su propia seguridad ni en su propio bienestar. Al contrario, y esa pasión y ese deseo, hermanos, de ver a sus paisanos salvados, lo motivó a aprovechar esta circunstancia para poder hablar de su propia conversión. Y les pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Y en este tipo de circunstancias. Es muy difícil tener compasión con alguien que te está maltratando, incluso que quiere matarte, ¿no? Pero eso nos está mostrando el corazón pastoral que tenía Pablo. Yo conocí a una hermana que una vez en un bloqueo en la Plaza del Estudiante estaban sentados los miembros de la COB, universitarios y cosas. Se bajó de su movilidad y empezó a evangelizarlos. A mí nunca se me habría ocurrido hacer eso, ¿no? Yo hubiera ido por otro lado, pero ella lo hizo, sin miedo, sin vergüenza. Entonces, porque ella después me dijo que ella no estaba hablando de sus propias ideas, lo que estaba haciendo era comunicarles el Evangelio. Y el Evangelio, hermanos, es algo por lo que nosotros no tenemos que sentirnos jamás avergonzados. Por el contrario, la misma palabra dice que esta no vuelve vacía, y es solamente el Señor el que sabe cuántos acudirán a su llamado. Y la defensa que hace Pablo es mucho más biográfica, porque va a contar su propia vida. Y les aclara vehementemente que no es un antijudío y que todo lo que hizo fue solamente actuar en sumisión y obediencia a Dios. Y delante de esa turba que intentaba matarlo, comenzó a dirigirse a esa multitud, primero con palabras amables y conciliadoras, que nos recuerdan mucho a nuestro primer mártir, que era Esteban. Varones, hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al escucharse y conocer que él les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio. Entonces Pablo les contó sobre su sobrenatural conversión, y de ser el más violento perseguidor del cristianismo a ser su más grande misionero. Ahora, el énfasis que pone es en el poder y en la gracia soberana de Dios, no en sus logros personales como apóstol. Ahora, Pablo comienza negando toda falsa acusación que se oponía al pueblo judío, declarando de manera enfática: yo de cierto soy judío. Y lejos de ser antijudío, el apóstol tenía probadas credenciales judías, aunque él había nacido entre los judíos griegos de la dispersión, o sea, en Tarso de Cilicio. Y cuando hablamos de Tarso, estamos hablando de una ciudad que está ubicada ahora en lo que es la actual Turquía. Pablo se había criado en la ciudad de Jerusalén. Además, se había instruido a los pies de Gamaliel, el rabino más venerado en ese tiempo y uno de los más grandes de toda la antigüedad. Como alumno de Gamaliel, Pablo fue educado estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Se había instruido de manera muy estricta y cuidadosa en la ley del Antiguo Testamento, en las tradiciones rabínicas, y había sido un fariseo íntegro bajo la ley. Al ver esto, la acusación que se oponía a la ley no tenía ningún sentido. Ahora, si alguno dudaba por su celo por Dios, Pablo podía recurrir al mismo sumo sacerdote y a todos los ancianos del Sanedrín para que dieran testimonio de que él, ya que estos fueron los que les entregaron las cartas a los hermanos judíos no cristianos para que vaya a Damasco a traer presos a Jerusalén. También para que estuviesen allí y fueran castigados, dice la palabra, ¿no? Y tal era el celo de Pablo, hermanos, que las máximas autoridades judías lo eligieron para la misión de arrestar y traer a los cristianos de tan lejos como Damasco.
Ahora, la conducta del apóstol antes de su conversión negaba todas estas falsas acusaciones. La conducta del apóstol, lejos de ser un enemigo de su pueblo, aventajaba, dice, a muchos de sus contemporáneos en Israel, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Nadie, hermanos, nadie podría haber cuestionado legítimamente al respecto de que Pablo no respetaba a Dios y a su ley. Ahora, después de su conversión en Damasco, Pablo pasó 3 años en Arabia y volviendo a Jerusalén, el apóstol estaba orando en el templo. ¿Y qué más evidencia de que no había rechazado su tradición, su herencia judía? Como sus acusadores falsamente, estando en el templo a Pablo, le había sobrevenido un éxtasis, dice, y en ese éxtasis Pablo ve al Señor y oye lo que decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y desde que el apóstol llegó a la ciudad no se cansaba de anunciar sin ningún temor a la fe que él una vez mismo había querido destruir. Su convicción cambió de perseguidor de cristianos a predicador cristiano. Y esto molestaba tanto a los judíos incrédulos y quienes lo habían considerado un apóstata y un blasfemo. Al enterarse de este complot para matarlo, los cristianos lo sacaron inmediatamente a Pablo y lo enviaron a su hogar en Tarso. Ahora los versos capítulo 22, versos 22 y 23, y dice: y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron su voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y cuando oyeron a Pablo decir a la multitud que Dios lo había enviado a ministrar a los gentiles, hasta ahí llegó todo su interés, y aquellos no podían tolerar que los gentiles se pudieran salvar sin convertirse antes en prosélitos judíos, o sea, convertirse antes al judaísmo. Y esto los haría espiritualmente iguales ante los ojos de Dios. Y eso es lo que decían siempre los judaizantes, ¿no? Que está bien ser cristiano, pero primero debería ser judío. Y sabemos que eso en el nuevo pacto ya no existe, hermanos. Y ahora la furia contra el apóstol Pablo se reavivó. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que éste viva. Y cualquier persona que se atrevía a poner a los gentiles al mismo nivel o igualdad de los judíos en el plan de salvación de Dios, se le debía detener o matar para que no contaminara la tierra con su presencia. Cegados además por esa ira irracional, ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Y se cree que los judíos estaban preparándose para apedrear a Pablo, rompiéndolas, dice además, como una muestra de rechazo, ya que consideraban una blasfemia de parte de él. Y ese es su prejuicio racista, hermanos, que influye en sus pasiones más allá de cualquier límite que pudiera concebir la razón. Y ya que el alboroto no se lograba controlar, hermanos, mandó al tribuno, dice, a que metiesen otra vez a Pablo en la fortaleza, dejando claramente que el próximo paso para resolver la situación era ordenar que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban contra él. ¿Y qué era examinar con azotes? Era azotarlo, hermanos. Azotar con el flagelo romano era una prueba realmente terrible, en la que normalmente el hombre que era azotado moría. Solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, soportó esto antes de su crucifixión. Ahora, nuestro tercer punto, hermanos, es del triunfo del Evangelio de la Gracia. Y estamos viendo en todo esto, hermanos, la mano de Dios, porque como les digo, si Dios no hubiera querido que Pablo sea encarcelado o sufra esto, él mismo lo habría evitado, pero el Evangelio no habría llegado a Roma. Y en los planes de Dios estaba que sí, y ese era el hombre perfecto que él había elegido para que pueda cumplir esta misión. Y Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
De la misma manera en la que había actuado frente a la oposición y ante esa multitud, Pablo permaneció en calma, tranquilo, no insultó a los romanos, no se enojó, sino que le informó que iban a cometer una terrible injusticia y violación de sus derechos como ciudadano romano. Hasta ese momento no había dicho nada que él era ciudadano romano, con el cinturón que observaba la golpiza. Oyó el reclamo de Pablo de ser ciudadano romano, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque el hombre es un ciudadano romano. Ahora, someter a un ciudadano romano al flagelo podría haber acabado con la carrera militar de Lisias. Incluso le había podido costar su vida. Al enterarse de que Pablo era ciudadano romano, pasaron de inmediato los azotes. Así que luego se apartaron los que iban a darle el tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Y atemorizado, y dice casi de haber flagelado a un ciudadano romano, al instante Lisias ordenó a todos sus subordinados que soltaran a Pedro. Y también él tuvo temor porque era culpable de haberlo atado, ¿no? Y sin un juicio previo, que era lo que en este caso se requería. Lo que también ahora era ilegal. Por ahora, totalmente como usted decidió llevar a Pablo ante los jueces del concilio, o sea, el Sanedrín, ¿no? Ahora, hermanos, con la actitud de Pablo durante toda esta terrible experiencia, nos da un tremendo ejemplo, un gran ejemplo a todos nosotros de cómo podemos dar un testimonio positivo en circunstancias totalmente negativas. El apóstol Pablo usó las circunstancias como una oportunidad. La masa, hermanos, que estaba ahí afuera, que vitoreaba y que gritaba en contra de Pablo, no había ido a ese lugar para escuchar predicar, sino para golpearlo y para matarlo. Y sin embargo, él usó esta ocasión para anunciarles el poder salvador de Dios que había transformado su propia vida. Y el apóstol siempre mantuvo esa actitud adecuada. Fue el amor por los creyentes que lo llevó a Jerusalén para poder entregar así esa ofrenda. Fue el amor por sus hermanos más débiles y su deseo de unidad en la iglesia que lo llevó al templo. Y fue el amor por sus compatriotas no salvados lo que lo motivó a evangelizar a esa multitud adversa. Y lo trágico, hermanos, de la historia de la iglesia es la oposición judía a la iglesia y al evangelio. Y después de rechazar y ejecutar a tan ansiado y esperado Mesías, Israel como nación rechazó también a quienes predicaban el mensaje de perdón y salvación en el nombre de Jesucristo. Y la oposición comenzó con el inicio de la iglesia en el día de Pentecostés, después de que los apóstoles fueron bautizados en el Espíritu. Y la multitud, como sabemos, se burlaba y los ridiculizaba, burlándose, diciendo que estaban ebrios, que estaban borrachos. Después del encuentro de Pablo con Cristo glorificado en el camino a Damasco, este se convirtió en el principal y más importante evangelista del cristianismo. Pero también, irónicamente, hermanos, habiendo sido el máximo perseguidor de los cristianos, se volvió ahora el cristiano más perseguido. Y la oposición judía empezó contra él en Damasco, a poco de haberse convertido. El apóstol enfrentó la oposición de los judíos incrédulos en todos sus viajes misioneros. En la isla de Chipre confrontó a un falso profeta. Los judíos incrédulos de Antioquía, llenos de celos, se opusieron a la enseñanza de Pablo. En Iconio, en Listra, en Tesalónica, en Berea, en Corinto y en Éfeso. Y después de su llegada a Jerusalén, Pablo enfrentó la oposición de sus propios compatriotas. Ahora, la presencia de Pablo ante el concilio judío es la quinta y última vez que se convoca a este órgano para juzgar los testimonios de Cristo, hermanos. La primera fue cuando Jesús mismo estuvo allí. La segunda, cuando estuvieron Pedro y Juan. La tercera, cuando el arresto de los discípulos. Y la cuarta, el juicio de Esteban. Y 5 veces, hermanos, los defensores del evangelio habían anunciado la verdad ante el concilio. Y 5 veces sus miembros rechazaron esta verdad. No solo se condenaban ellos mismos,
sino que su rechazo también simbolizó el rechazo de toda la nación al Mesías. Y como hemos visto hasta ahora, hermanos, no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, el mundo, como si tuviera una consigna, nos va a rechazar. Pero la cosa es que el mundo no sabe que los designios de Dios, de nuestro Dios soberano, hermanos, se van a cumplir, quieran o no, les guste o no. Y depende mucho, hermanos, de cómo nosotros vemos o concebimos el mundo. Muchos creen que el mundo es un parque de diversiones, pero el mundo en realidad, hermanos, es un campo de batalla. Y así que tenemos que prepararnos para la batalla, hermanos, y que el Señor siempre esté de nuestro lado y nos ayude. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo y por todos los héroes de la fe que nos muestran el camino que debemos seguir. Pon en nosotros un corazón valiente para continuar defendiendo y proclamando tu Evangelio, pese a todas estas adversidades. Ayúdanos siempre a continuar sin rendirnos y especialmente a amarte cada día más, Señor. Es en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesús que oramos. Amén.